Ok. Bueno, buenos días a todos los presentes y bienvenidos al tercer webinar del Comité de Finanzas de AmCham Panamá. En realidad, este es una serie de webinars que empezaron hace un par de meses, cuando empezó la cuarentena y tuvimos que acudir a este método que ha sido una maravilla para comunicarnos y para pasar información. Nuestro primer webinar en realidad fue hace un par de meses al inicio de todo esto y fue sobre las acciones que estaba tomando la banca para enfrentar el impacto del COVID-19. Ahí tuvimos a Otto Wolfson del Global Bank y tuvimos a Arturo Carvajal de KPMG hablando sobre el sistema financiero. Un mes después, o sea, hace un mes, tuvimos el segundo webinar. Ese fue un webinar regional donde pudimos ver, digamos, economías dolarizadas de la región. Vimos el caso El Salvador, el caso Ecuador y el caso Panamá. El hecho de que no hay bancos centrales en estos países y cómo estaban preparándose para enfrentar la crisis que estamos viviendo. El tema de hoy nos parece muy apropiado en esta coyuntura. Como verán, es el rol de la banca en el desarrollo de la economía de Panamá durante y post-COVID-19. ¿Okay? Este webinar va a ser grabado y las presentaciones van a estar disponibles. Al final van a tener la oportunidad de hacer preguntas y respuestas a los panelistas que tenemos. ¿Okay? Queremos darle las gracias a los patrocinadores que hacen posible estos eventos. Incluyen a 3M, KPMG, Ricardo Pérez, Atlas Bank, Delta, Citibank, Panama Canal Railway, AES y Chevron. Para los que no me conocen, voy a estar actuando de moderador. Mi nombre es Frank Amador Selles. Soy director ejecutivo de CNI Asesores Financieros y chairman del Comité de Finanzas de AmCham. Empecé mi carrera en finanzas con el Chase Manhattan Bank en Nueva York y en realidad he tenido siempre una pasión por los temas financieros y los temas de los distintos países. ¿Okay? Antes de introducir los invitados de hoy, vamos a ver un poco el entorno en el cual nos encontramos y por qué estamos seleccionando este tema del webinar. El entorno internacional que estamos viviendo incluye básicamente una crisis en el sector salud y un efecto en la economía. Entonces vemos que esta pandemia ha causado una crisis y es un reto para todos nosotros. El reto es básicamente contener la propagación de este virus y al mismo tiempo minimizar el impacto económico. O sea, es un balance que estamos viendo entre la parte de salud y la parte de la economía. ¿Okay? En el caso de Panamá, Panamá ha tenido mucho éxito y ha realizado una importante labor en gestionar los recursos que son una pieza fundamental para ayudar a combatir la crisis y hacia la recuperación. Hemos visto que en el caso de Panamá se han realizado una importante gestión de una emisión de bonos de 2.500 millones de dólares. Se ha reorientado el presupuesto y verán en las presentaciones que nos van a hacer los detalles de las gestiones que se están haciendo con instituciones financieras para obtener recursos del Fondo Monetario, el Banco Mundial a través del Sistema de Garantías de MIGA y el Banco Interamericano de Desarrollo. Vemos entonces que los recursos son una pieza fundamental para la recuperación. ¿Okay? La administración de estos recursos, la banca, es una pieza clave, ¿okay? Ya que su rol es canalizar y distribuir estos recursos a sus clientes para impulsar una recuperación económica que será en el 2021. En estos momentos veremos en la presentación los esfuerzos de la banca por estabilizar la situación actual y eventualmente dirigir los recursos para impulsar la recuperación. La Superintendencia de Bancos juega un rol importantísimo en todo esto, velando por la solidez del sistema.
Acompáñenme entonces a dar la bienvenida y empezaremos con, le voy a estar presentando a Carlos Berguido, que es el presidente ejecutivo de la Asociación Bancaria de Panamá. Posteriormente, Gustavo Villa, el secretario general de la Superintendencia de Bancos, nos estará informando sobre la gestión de la superintendencia. Les agradecemos a estos panelistas que nos estén dedicando su tiempo, que nos están acompañando y el esfuerzo que están haciendo durante toda esta crisis que está viviendo el país para llevar adelante porque si por un lado lo que va a ser la recuperación. Sigue siendo negocio y lo hablamos como negocio, pero cuando es deterioro, lo estamos sumando y estamos partiendo bajo la alfombra. Entonces vamos a empezar ahora, antes de ver a los panelistas, con un video de la Asociación Bancaria. Adelante, Federico, con el video. Ahora sí, si el señor Carlos quiere compartir su pantalla. Ahí voy. Ahí está. Sí. Bueno, muy buenos días a todos y gracias, Frank, por la invitación de AmCham a este evento tan importante. Nosotros en la Asociación Bancaria agradecemos no solamente a los medios de comunicación, sino a todos los gremios y asociaciones de todo tipo que nos brindan la oportunidad de mantener a la población informada de cada paso de lo que vamos dando. Es el interés de la Asociación Bancaria no solamente estar solidariamente apoyando a nuestros clientes en el lado del crédito, así como protegiendo a los depósitos, sino también estar en condiciones para ser una vez más el organismo o la parte dinamizadora de la economía nacional una vez que esta pandemia nos dé la oportunidad para comenzar la recuperación. Y atendiendo a la solicitud de Frank Amador, hemos desarrollado una presentación corta, pero espero que sea lo suficientemente informativa para generar preguntas y también para tranquilizar o para dar respuestas a las preguntas que tienen muchos de ustedes. Y sin más preámbulo, pasamos a la primera filmina, que simplemente lo que busca es tratar de explicar a manera de introducción cómo está formado el Centro Bancario Internacional de Panamá. Actualmente, el Centro Bancario Internacional de Panamá tiene 70 bancos activos, de los cuales hay 18 que son de licencia internacional, que solamente están habilitados o tienen licencia para captar depósitos del extranjero y para desembolsar préstamos al extranjero. Por otro lado está el Sistema Bancario Nacional, compuesto de 42 bancos de licencia general
que son en realidad los que captan depósitos del público local, además de en el extranjero, pero primordialmente del público localmente, y desembolsan préstamos en Panamá, tanto como el extranjero, pero primordialmente a Panamá. La presentación de hoy en realidad está muy enfocada a entender el sistema bancario nacional en esta coyuntura tan particular que nos toca atravesar a todos. Para poner en contexto también, aquí les muestro una gráfica que ilustra una evolución de hace unos años para acá, pero es bastante consistente en el pasado, cómo los créditos al sector local, los créditos internos a la economía nacional, son un pilar de la economía al punto que del sistema bancario nacional esos créditos locales han rondado entre el 82 y el 85% aproximadamente durante muchos años, pero especialmente pues, en este último periodo. Es decir, el componente del crédito que sustenta la economía nacional se ha mantenido en niveles muy, muy altos. Ese indicador es relativamente muy alto en comparación sobre todo de países menos aventajados que no tienen un sistema financiero tan dinámico como el que se ha logrado desarrollar en nuestro país, un sistema bancario tan importante. Eso nos ilustra la importancia del sector financiero aquí, que no es que no sea importante en otros países, pero quizás en Panamá tiene una relevancia mucho más allá, entre otras razones porque ha permitido que nuestro país tenga unos niveles de acceso al crédito por parte de la población que son realmente envidiables. Por otro lado, esa facilidad de crédito, esa abundancia de disponibilidad de crédito ha sido hecho posible en gran parte por la existencia en Panamá de un centro bancario que tiene alcance internacional. En este caso podemos ver las cifras también aquí del sistema bancario nacional, la proporción de los depósitos totales, los depósitos que son captados por los 42 bancos de licencia general, y cómo eso llega a niveles que son de 120, casi 120% del Producto Interno Bruto del país. Es decir, nuestra continuada competitividad en lograr depósitos, lograr que la gente confíe en el sistema bancario, tanto de locales como extranjeros, es definitivamente una clave esencial que explica el notable desarrollo del sistema bancario nacional y el notorio bienestar que se ha logrado alcanzar como país con este centro bancario que tenemos aquí en Panamá. Aquí podemos ver en una gráfica de varios años ya la evolución de los depósitos. Ustedes pueden ver cómo desde el año 2010 pasó de ser 44.202 millones de dólares a la cifra más cercana. Por ejemplo, al cierre del 2019 teníamos en depósitos 76.498 millones y luego las últimas tres columnas muestran la evolución de esos indicadores de depósitos en el sistema bancario para los últimos 3 meses, cerrando en marzo del 2020 con un relativamente alto nivel de estabilidad en ese indicador, lo cual mostró un gran mantenimiento de la confianza del público depositante. Aquí tenemos unas gráficas que muestran un poco el desglose de dónde provienen los fondos que utilizan los bancos para prestar al sistema bancario, a la economía del país. A la mano izquierda pueden observar el pie chart que indica que el 73% de los fondos del sistema bancario provienen de los depósitos, esos mismos depósitos que hemos estado hablando en las últimas dos gráficas. Pero también hay un componente muy importante que es aquellos fondos que se consiguen a través de emisiones de bonos o a través de los bancos corresponsales mediante líneas de crédito y tal. Eso suma un 14%.
en tanto que el 13% de los fondos disponibles para ser prestados proviene del capital de los accionistas. Es decir, somos un sistema bancario nacional altamente dependiente de los depósitos, pero eso no quiere decir que las otras fuentes de financiamiento, como por ejemplo la banca corresponsal, siga siendo un factor fundamental para mantener el sistema con disponibilidad de fondos amplios para suplir las necesidades de la economía. A mano derecha pueden ver ya el desglose de los depósitos. 54.300 son provenientes de depositantes locales, en tanto que 20.289 millones vienen de depósitos extranjeros colocados una vez más, como dije, en bancos de licencia general que forman parte del sistema bancario nacional. A la mano derecha siguiente vemos el porcentaje de financiamiento, ya no de depósitos, sino a través de emisiones o préstamos. Ahí podemos destacar la cifra de 2.730 millones de dólares localmente, así como financiamientos obtenidos de instituciones bancarias internacionales extranjeras por 11.490 millones de dólares. Y de último, la porción del capital a la mano derecha, que son 12.933 millones del capital o patrimonio invertido por los accionistas. ¿En qué se usan los fondos? Pues preponderantemente a la mano izquierda van a ver la mayoría de los usos. Tenemos hipotecas de uso residencial con 29.13%, destinado al consumo personal 15.20%, al sector de la construcción 11.31%, servicios con 9.6%, el comercio al por mayor 6.19%, tarjetas un 4.54% y luego un gran sector de otro que ocupa el 24 casi por ciento, desglosado en el pie más chiquito a la derecha, que ya comprende entonces hipotecas comerciales, producción y generación de electricidad, el sector automotriz, el sector primario, que es producción, pues agricultura y tal, como agricultura, ganadería, comercio al por menor y otras manufacturas y el sector público. Antes de seguir adelante, también interesante ver los indicadores financieros logrados históricamente, por lo menos en la historia reciente, por el Sistema Bancario Nacional. Ven a la mano izquierda superior una gráfica que muestra el return on equity obtenido por los bancos en Panamá en los últimos años. Hasta diciembre del año 2019, un 11.8%. Lo cual se ha mantenido remarkably bastante estable en estos 3 primeros meses del año, 13, 12 y 10, en patrón descendente, pero no nada alarmante aún. A la mano derecha ven el retorno sobre los activos, igual a diciembre 1.4% y luego unas diferencias ahí de 1.5, 1.5 y 1.21 en lo que van de estos 3 meses del año. En la gráfica de abajo pueden observar el indicador de liquidez, que por supuesto, pues en una situación como esta es un indicador que hay que prestarle especial atención. Y vemos que ahí la liquidez, que no es otra cosa que el requerimiento de que una porción de los activos del banco esté en efectivo o en inversiones que son asimilables al efectivo en cuanto a la capacidad de convertirlas a efectivo con muy poca rapidez y con mucha rapidez y sin pérdida de valor relativo. Al final de diciembre estaba en 56.95% y luego la evolución de enero, febrero, marzo, abril y mayo ha sido realmente muy positiva, sobre todo en vista de la situación que estamos atravesando. Dicho sea de paso, la liquidez legal requerida de los bancos ahora mismo, y esto no vamos a entrar en fórmulas para analizar esta cosa que es altamente técnica, si acaso se lo quieren preguntar después se lo preguntan a Gustavo de la superintendencia, pero básicamente la liquidez requerida mínima a los bancos locales es usualmente un 30% de los activos deben estar en una situación líquida. En el caso de Panamá, pues vemos que fácilmente casi que se duplica en general ese requerimiento. Es decir, en vez de 30%, al final de abril había 60%, que es exactamente el doble, y lo mismo en mayo, ¿no? Lo cual es un indicador que
que es una situación positiva. Es decir, si podemos hacer una evaluación en la situación, en el estado de salud que entró el sistema bancario a enfrentar esta crisis, podemos decir con mucha seguridad que, salvo uno que otro sector muy importante, digo, algún otro sector que se haya visto debilitado recientemente, en los años recientes, en realidad la salud del sistema bancario era muy, muy buena al entrar a la crisis. Eso es una gran cosa. No es lo mismo que pueden decir otros países. Panamá tiene la ventaja de tener un centro financiero que comenzó esta crisis en un estado de salud muy bueno. Dicho sea de paso, hablando sobre la salud y la gestión de los bancos en Panamá, nunca me canso de traer estas gráficas porque creo que además es importante que todos lo tengamos muy claro. En esta gráfica aquí mostramos, por ejemplo, la prima de riesgo que debe pagar el país al buscar deuda fuera de nuestras fronteras. Eso no necesariamente tiene que ver 100% con el manejo de los bancos, pero el manejo de los bancos muy bien manejados en Panamá tiene mucho que ver con esa percepción de riesgo relativamente baja que al cierre de, bueno, la última información que tengo aquí es del 24 de abril de este año, Panamá todavía compitiendo favorablemente con economías de la región que son consideradas muy buenas, como Chile y Perú, por ocupar el lugar número 1 en cuanto a la menor prima de riesgo en comparación con el promedio o en comparación con el emisor por excelencia seguro, que es los Estados Unidos, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, algunos de los rankings que ha obtenido Panamá y podemos ver que, según el Banco Mundial, que mide ciertos elementos de la competitividad del país, el indicador que más sobresale en aumentar la competitividad de nuestro país es precisamente el acceso al crédito. Según el Banco Mundial, Panamá ostenta la posición número 25 de 190 países. Es decir, tener, una vez más, esto ilustra un poquito el por qué ha sido tan beneficioso para el país tener un centro bancario bien manejado, que sea capaz de atraer muchos depósitos, que sea a su vez dinámico en el otorgamiento del crédito. O sea, básicamente nuestra economía es la número 25 del mundo en cuanto a el acceso al crédito por toda clase de posibles deudores. Y eso es un factor de competitividad muy bueno. El Foro Económico Mundial, en su reporte sobre la competitividad, también indica que nuestro sistema financiero es estable y desarrollado, y de hecho lo califica como el número 2 en estabilidad y desarrollo en toda América Latina. Y en el número 46 de 141 sistemas en todo el mundo. Eso es un súper halagüeño indicador sobre el sistema bancario y su manejo. Y más abajo podemos ver que es considerado como uno de los sistemas bancarios más sólidos del mundo. Según este reporte, el número 16 de 141 en todo el mundo. Eso realmente nos pone en una situación muy sobresaliente en cuanto a las comparaciones del sistema bancario. De hecho, una vez más, es el sistema bancario y el sistema financiero más en general uno de los factores que ha hecho que nuestro país suba su competitividad, suba su calidad de vida. Es uno de los factores que hacen que el promedio suba en un país que tiene serios retos en otras áreas, como la institucionalidad y otras cosas que tenemos que considerar en otra charla, ¿no? Bien, así nos toma la pandemia. Y como pudieron ver rápidamente en el video que presentó Frank, muy gentilmente, que produjo la Asociación Bancaria hace una semana, con cifras oficiales de la superintendencia que son hasta el 13 de mayo. Hasta el día de hoy hay 817.575 contratos de préstamo. Ahí dice clientes, pero no necesariamente se trata de clientes individuales. Se trata de préstamos, que puede que haya algunos clientes que tengan más de un préstamo, seguramente que sí.
Pero bueno, se trata de 817.575 contratos de préstamo que han sido objeto de modificaciones para acoger las medidas de alivio que los bancos han voluntariamente salido a ofrecer. De ese total, el 4%, lo que equivale a 32.824 préstamos, son del sector corporativo, en tanto que el sector de consumo, que ya, pues, el consumo es todo lo que tiene que ver con préstamos residenciales, hipotecarios residenciales, de automóvil, tarjetas de crédito, préstamos personales, el 96% de los contratos que se han beneficiado de alguna moratoria son 784.751 y pertenecen al sector consumo. A la mano derecha podemos ver la información sobre el saldo de esos préstamos. Es decir, cuánto era el saldo total adeudado por los préstamos que se han visto beneficiados con la posibilidad de acogerse a estas moratorias. Y ahí estamos hablando ya de una cifra muy importante, 23.150 millones de dólares. Esto ya, como ustedes vieron en la gráfica anterior de los préstamos internos, esto ya se acerca al 40 y tanto % del saldo de los préstamos totales al sector interno que han recibido la posibilidad de acogerse a estas moratorias, de los cuales el 41% de esos saldos corresponde a corporativo. Ahí ustedes ven la correlación, ¿no? El valor mucho más alto en los préstamos corporativos, llevándose el 41% del saldo de esos préstamos que provienen del 4% del número de clientes o contratos, ¿no? Y por otro lado, en consumo tenemos el saldo de 13.658 millones de dólares, que representa el 59% de los saldos que se han visto beneficiados con esa posible alivio de moratorias y tal. Viéndolo más en detalle, ahí podemos ver en los saldos y el número de contratos que se han visto beneficiados con la posibilidad de moratorias por sector. Y ahí vemos construcción con 3.975 contratos beneficiados, comercio con 10.000 y sobresale servicio, típico de una economía como la nuestra, que es primordialmente de servicios. Ahí vemos también agropecuario, 3.500 y tantos, 225 hoteles y restaurantes y otros segmentos de la economía. Si lo queremos ver del lado de consumo, ahí vemos el desglose también por préstamos hipotecarios de vivienda, de automóvil, préstamos personales de todo tipo y tarjetas de crédito. Ahí sobresale la cifra de tarjetas de crédito. Sabemos que en Panamá hay una gran diseminación de tarjetas de crédito en la población, lo cual es, repito, creo que es un factor sumamente positivo, no tiene nada de malo. Hay gente que se sobreendeuda, pero en realidad que haya gente que tenga 3, 4, 5 tarjetas de crédito y que en Panamá los bancos compitan por ofrecer tarjetas de crédito no debe ser causa de ningún tipo de estrés, porque los niveles de morosidad que se manejaban hasta el momento han sido muy aceptables y denota una vez más la gran accesibilidad al crédito que hay del país. Y también por el valor relativo, podemos ver ahí el tema de vivienda. Creo que esa cifra de 9.095 millones de dólares es impresionante también. Son 9.000 y pico millones de dólares divididos en 117.785 clientes o créditos modificados. En cuanto a qué representa esto del sistema, miren, por ejemplo, si vemos el sector agropecuario, podemos ver que el 11% del saldo de todos los préstamos del sistema bancario nacional destinados al sector agropecuario han sido beneficiados con la posibilidad de acogerse a las medidas de alivio. Así como, por ejemplo, el 59% de las tarjetas de crédito, el 44% de los saldos prestados al sector comercio también han tenido este beneficio. Así como vivienda está en 50%, construcción 45% y tal. Dato interesante, y esta cifra no es oficial, pero son cifras empíricas que uno va construyendo con diferentes conversaciones que se tienen. Hasta ahora, hasta el mes por lo menos hasta este momento, hasta hace unos días atrás, digamos el viernes pasado, del total de los préstamos que se han beneficiado de posibilidad de acceder a la moratoria, esto varía de banco a banco, pero se puede hablar de un promedio, de que el 50% de los
clientes han seguido pagando, han continuado pagando sus préstamos a pesar de tener la posibilidad de las moratorias automáticas que se anunciaron en marzo y que llevan hasta el 30 de junio. Es decir, mucha gente, y yo soy un ejemplo, por ejemplo, a mí me mandó mi banco la comunicación de que yo podía acogerme a moratoria en mi hipoteca, en el préstamo, un préstamo comercial que tenía también, y yo simplemente rechacé la opción y he seguido pagando. Y eso esa misma respuesta que di yo es una respuesta que se ha observado muy insistentemente, incluso a nivel que se habla de un 50% más o menos, dependiendo de la institución, pero hay un 50% de clientes que, a pesar de tener opción para beneficiarse de la moratoria, han seguido pagando sus préstamos. Y eso es esencial y es importante, y aprovecho esta oportunidad también ahí, porque nuestro mensaje ha sido siempre: para que la moratoria funcione, tenemos que orientar ese beneficio a quien se ha quedado sin trabajo, a quien se ha quedado sin empleo, o a empresas que han quedado devastadas por su capacidad comercial, en su capacidad de generación de ingresos. Pero ¿eso qué quiere decir? Que para que esa gente, esas personas, esos comercios, esas empresas se puedan acoger a ese beneficio, quiere decir que los que sí podemos seguir pagando, tenemos que hacerlo. Es la única manera como la solidaridad funciona. Muchas veces se utiliza la palabra solidaridad como si fuera un adjetivo sin ningún significado, una palabra hueca, y no, en realidad es muy importante tenerlo presente, porque es la única manera que el sistema entero se puede sostener. Cuando los que podemos seguir pagando, lo seguimos haciendo, y eso, al final de cuentas, algún día, espero que muy pronto podamos tener una estadística mucho más certera de la cantidad de personas que han continuado pagando sus obligaciones a pesar de haberse ofrecido acogerse a moratorias. Y yo creo que con esto yo acabo. Nuestro mensaje siempre es: la banca siempre ha sido pilar del desarrollo y del bienestar de nuestro país. Hemos sido parte de la solución de los problemas del país y esta no será la excepción. Necesitamos, sin embargo, que toda la sociedad apoye la solidaridad, apoye que los bancos y las entidades financieras en general sigan siendo administradas por los expertos de maneras lo más alejadas de la política partidista posible, pues ese ha sido gran parte del logro obtenido en los últimos 50 años, es haber aislado a la actividad financiera y bancaria del mundo político y ponerla bajo el gobierno y la supervisión de entidades profesionales desde el punto de vista regulatorio y de una banca profesionalmente administrada a nivel comercial. Y yo con eso les agradezco mucho su atención y por supuesto que estoy a su disposición para cualquier pregunta que a bien tengan. Muchas gracias, Frank, y muchas gracias, Federico. Oye, Carlos, muchísimas gracias. Excelente presentación. Particularmente me impresionó la parte donde cuantificas todas las medidas de alivio que ha dado la banca en muy corto tiempo. O sea, esta es una crisis que empezó hace un par de meses y se ve que ha habido un trabajo en conjunto de parte de la banca en apoyar y resolver el problema puntual para estar preparados para lo que viene. Muchas gracias. Muchas gracias. Carlos. Okay. Ahora tengo todo el gran placer de presentar a Gustavo Villa. Gustavo es secretario general de la Superintendencia de Bancos de Panamá. Tiene una larga trayectoria en la superintendencia, en la parte de estudios. Y bueno, vamos a escuchar qué nos comenta Gustavo sobre el rol que juega la superintendencia en esto como ente supervisor para mantener la solidez del sistema, y creo que también nos va a hacer un par de comentarios sobre algunos de los recursos que estarían disponibles para la banca. ¿Okay? Al finalizar esto, acuérdense, al finalizar la presentación vamos a tener la sesión de preguntas y respuestas, y ustedes mientras tanto pueden ir enviándolas las preguntas por el chat que se encuentra a su disposición. Gustavo, un placer, te dejo la palabra. Muy buenos días, gracias Frank.
Gracias a todos los presentes. Mi primera palabra para agradecer la gentil invitación de la Cámara Americana de Comercio para participar con ustedes en este conversatorio en la mañana de hoy sobre el rol de la banca en el financiamiento al sector corporativo durante esta crisis de salud pública y lo que estamos viendo hacia adelante. Voy entonces a compartir mi presentación. Si se ve, me indican si ya estamos listos. Solamente la tiene que poner en pantalla completa, pero sí estamos viendo. Ok. ¿Se puede ver? Tendría que colocarla en pantalla completa, señor Gustavo. Un segundo. ¿No? No. ¿Cuál es pantalla completa? Sí. Sí, sí. Ya lo teníamos aquí. A ver, no sé si Si quiere, yo se la puedo colocar e irla pasando a la medida que usted me vaya indicando. ya lo compartimos, disculpa. Ok, ningún problema. Aprovechamos para recordarle a los asistentes que cualquier pregunta que tengan la pueden hacer mediante el chat para que luego sean moderadas al finalizar las presentaciones. ¿Se puede ver ya? ¿Aló? ¿Aló? No se está viendo, por lo tanto se la estoy compartiendo yo y si quiere me va indicando y se la voy pasando. No se preocupe. Ok, le agradezco. Ok, pasemos a la siguiente filmina, por favor. En la mañana de hoy vamos a conversar eh, quiero dividir la presentación en dos temas, en los dos áreas. Vamos a ver cuál es la situación del sistema bancario con los datos que tenemos al primer trimestre del año y cuáles son, la segunda parte, cuáles son los mecanismos de actuación que ha hecho la superintendencia y en algunos otros casos con acompañamiento acompañando la superintendencia al gobierno nacional en los mecanismos de estímulo que se están presentando a la economía nacional. Siguiente, por favor. En la siguiente filmina estamos mostrando cuál es el balance que tiene el centro bancario, y cuando hablamos de centro bancario estamos incluyendo tanto a los bancos de licencia general como a los bancos de licencia internacional. Nos muestra cuál es el balance que tenemos al primer trimestre, al cierre del 31 de marzo de este año, y tratar de mostrar no tanto una comparación con normalmente se realiza con el mismo periodo del año pasado, pero sí mostrar una
tendencia de qué es lo que ha pasado y qué es lo que estamos observando en estos primeros 3 meses. El total de activos del sistema, del centro bancario, perdón, fue de 125.260 millones de dólares, y la principal tendencia que estamos observando en este último mes de marzo es un poco el fondeo que ha realizado tanto bancos de licencia general principalmente, como también los bancos de licencia internacional, del financiamiento que proviene de sus bancos corresponsales y financiamiento también que se ha dado a lo interno del sistema bancario en el mercado interbancario local. Eso ha permitido que la posición de liquidez del sistema, si vemos el renglón de activos líquidos, ese renglón se haya aumentado en casi 2.000 millones de dólares. Eso significa que aún ya en los primeros semanas que empezamos a tener esta situación de la propagación del COVID, tenemos un sistema bastante líquido, bastante estable, y en donde los bancos han apuntalado su posición de liquidez, utilizando líneas de crédito de sus bancos corresponsales y también con un amplio profundidad del mercado interbancario local. Siguiente, Firmina, por favor. En esta mostramos ya como de manera más explicativa el balance del sistema bancario, incluyendo solamente a los bancos de licencia general. No estamos incluyendo en esta gráfica los bancos de licencia internacional. Los bancos de licencia general son los que tienen operaciones en el mercado doméstico. Como vemos, la tendencia es similar. Estamos viendo una posición mucho más sólida en el componente de liquidez, lo cual es natural en una situación de fuerte estrés y fuerte y donde tenemos una menor demanda de crédito por parte de los agentes económicos, dada la crisis abrupta que hubo en la economía nacional. La cartera de crédito local se ha mantenido relativamente estable en el mes de marzo, y el portafolio de inversiones también se ha mantenido en niveles bastante similares. El portafolio de inversiones en valores es el otro componente importante que los bancos utilizan para reforzar su posición líquida. Siguiente, Firmina, por favor. En esta estamos mostrando ya la parte del pasivo del sistema bancario y desglosado para que tengamos una idea de cómo está ya impactando la situación de crisis en esta parte del balance. La gráfica muestra los niveles de depósitos del sistema bancario para el mes de marzo, para los primeros 3 meses de enero, febrero y marzo, sobre los niveles de captación de depósitos nuevos, lo que se capta de la economía, en los 2 cuadrantes de arriba, desglosados en los clientes de persona natural y clientes de persona jurídica. Ese nivel de captación, vemos que para el mes de marzo, en la gráfica plateada, en el cuadrante de persona natural, fue menor si uno lo compara para los productos de depósitos a plazo y depósitos de cuentas de ahorro corriente. Y cuando vemos en el lado del negocio de las personas jurídicas, de la parte de empresas, el nivel de captación nueva en el mes de marzo, por ejemplo, en el producto de depósito a plazo, también muy estable con el mes de febrero, pero
menor a lo que se había captado en el mes de enero. Y el cuadrante de abajo, el último recuadrito de abajo, es la capacidad que ha tenido el sistema bancario de renovar los depósitos a plazo fijo durante los 3 primeros meses del año. Vemos que, por ejemplo, si se trata de persona natural, en el mes de enero se pudieron renovar 465 millones de dólares en depósitos a plazo fijo. No obstante, en el mes de marzo ese porcentaje de renovación disminuyó. En el caso de las personas jurídicas, en el mes de enero, este nivel de renovación de depósitos a plazo fijo se redujo de 959 millones a 768 millones de dólares. Siguiente filmina, por favor. Esta filmina nos muestra lo que ha venido pasando en los 3 primeros meses del año. Si uno viera todo el flujo o el ciclo de crédito en la economía. Si nos paramos o si observamos en el primer cuadrante, la primera columna de la izquierda, muestra el saldo de la cartera de préstamos local al final del mes de enero. O sea, al final del mes de enero teníamos 55.100 millones de dólares. Ese era el saldo de nuestra cartera local. En el mes de febrero se desembolsaron 1.400 millones de dólares y se recibió en amortización de capital de ese préstamo cerca de 270 millones de dólares. Y además hubo cancelaciones de préstamos de esta cartera por alrededor de 1.100 millones de dólares. Y eso nos llega al final del saldo de la cartera que teníamos al mes de febrero, que era también de alrededor de casi 55.100 millones de dólares. O sea que lo que observamos durante el mes de febrero es que lo que se recibió, lo que se pudo desembolsar de préstamos nuevos, que fue alrededor de casi 1.400 millones, se compensa con lo que la cartera se amortiza y con lo que las cancelaciones que han habido durante ese mes. En el mes de febrero, y si vamos entonces a la segunda columna, vemos que durante el mes de marzo se desembolsaron cerca de 2.100 millones de dólares. Eso es una cantidad superior respecto a lo que observamos en el mes de febrero. ¿Y dónde vino la diferencia? Principalmente porque hubo mucho desembolso, y es la explicación que estamos dando en la llave, a préstamos sobre desembolsos de líneas de crédito al sector comercial y los desembolsos que se hacen en el mercado interbancario, que es lo que vemos como son alrededor de casi 300 millones de dólares en el renglón del sector financiero. La cartera se amortiza nuevamente con cerca de 290 millones de dólares y en el mes de febrero desde marzo, hubo menos cancelaciones que en el mes de febrero. Estamos hablando de cerca de 900 millones de dólares. Eso nos lleva al saldo al 31 de marzo de casi 55.700 millones. Lo que estamos viendo, y nos gusta mucho esta grafiquita para ejemplificar, es donde vemos los desafíos que tenemos en el sistema. El segundo cuadrante que dice amortizaciones es en donde vamos y en donde esperamos empezar a ver cierta reducción de este monto por los arreglos y las medidas de alivio que ha dado la banca a todos los agentes económicos, tanto corporativos como por el lado de personas naturales. Así que lo que esperamos ver es que este renglón, este componente, empiece a mostrar quizás en los próximos meses un menor nivel, lo que va a poner alguna presión sobre la capacidad de los bancos para poder prestar y sobre la capacidad de los bancos para mantener su liquidez. Siguiente, Firmina, por favor.
Ese nivel de desembolsos de préstamos nuevos lo podemos ver por sector económico, desglosado por sector económico. Como estamos viendo, el principal componente del desembolso de préstamos nuevos va al sector comercial corporativo, con aproximadamente un 45% del total de desembolsos que hace el sistema bancario. Naturalmente, ese es el principal renglón y movimiento de líneas de crédito y de capital de trabajo que hace el sistema bancario, que contribuye el sistema bancario a la economía nacional. En este cuadro, por ejemplo, nótese la diferencia en el segundo renglón, donde detallamos a las empresas financieras que incluyen a toda la parte del mercado interbancario. Nótese que en el mes de marzo, ese renglón tiene un nivel de desembolso de casi 312 millones de dólares, que fueron los que le detallamos adelante. Y si uno lo compara con los desembolsos que se registraron mucho menores en los meses de enero y de febrero, inclusive si lo viéramos con el mismo mes del año anterior, en que solamente fue de 48 millones. Eso, en términos generales, es lo que ilustra cuál ha sido la operación bancaria que ha hecho el sistema durante este último mes, en donde se ha desatado la propagación de COVID-19. Siguiente filmina, por favor. Esta muestra el total de la cartera de créditos al primer trimestre. Este es el saldo de la cartera de créditos, los 55.757 millones de dólares. Y lo que estamos viendo es un crecimiento relativamente estable, principalmente en los renglones de desembolso, perdón, de saldo de crecimiento de la cartera, en la parte de hipotecario residencial y en alguna manera también en los productos de banca de personas, especialmente en el renglón de préstamos personales. Siguiente filmina, por favor. Esta filmina muestra entonces la condición o la salud de la cartera de crédito con los datos que tenemos al primer trimestre de este año, al cierre de marzo de este año. Hasta este momento no estamos viendo todavía mayores presiones sobre los indicadores de calidad de cartera. Los préstamos con atrasos de entre 30 y 90 días, que son la gráfica del lado izquierdo, representan alrededor de casi 1.8% del total de la cartera, inclusive menor al dato que observamos al cierre de 2019. Y los préstamos con atrasos en sus pagos de más de 90 días, que es el gráfico a mano derecha, muestra un nivel de 2%. O sea que a nivel agregado total, o sea, los préstamos que tienen atrasos de más de 30 días reflejarían un nivel de casi 3.8, que es el nivel que hemos estado observando en los últimos 2 años. Siguiente filmina, por favor. Aquí queríamos hacer y hemos realizado una pequeña correlación entre lo que nosotros estamos viendo y estudiando desde la superintendencia de los impactos que va a tener y que tiene esta crisis de salud pública por la propagación del COVID. Como bien hemos explicado y también explicó Carlos hace un momento, la situación que estamos viendo en el sistema bancario es una situación con la que entra a esta crisis, es una situación de un sistema muy sólido, muy estable, con muy buenos indicadores financieros en términos de liquidez y en términos de solvencia. No obstante,
el entorno económico que traía la economía panameña es un entorno económico diferente por dos razones principales. Uno, teníamos una desaceleración importante en las actividades económicas ligadas al sector doméstico de la economía, a todo lo que es el gasto de consumo doméstico de la economía, y también una desaceleración importante por el lado de la inversión, tanto público como privado. Y lo segundo, que retrata cuál era nuestra situación antes de la crisis, es el hecho de que teníamos una posición fiscal muy estrecha, mucho más estrecha de lo que teníamos en años anteriores. Y eso ha sido así porque había dos puntos importantes o dos elementos importantes en esta situación que presionaban las finanzas públicas, como era el hecho de haber tenido un programa de inversiones públicas muy fuerte, y además había un crecimiento importante del gasto corriente del sector público. Entonces, a esta crisis estábamos entrando con una situación económica difícil que se traducía en un incremento en nuestros niveles de desempleo y en una situación también de restricción de la posición fiscal. Para una economía como la panameña, estos son los dos elementos clave. ¿Por qué? Porque a diferencia de cualquier otro país, Panamá no tiene otras herramientas en materia de políticas públicas. Es la única herramienta que tiene para utilizar es la herramienta de política fiscal. Nosotros no tenemos un banco central, por lo tanto no tenemos política monetaria y no tenemos cómo inyectar dinero a la economía de manera artificial, lo cual tampoco es aconsejable. Entonces, nuestras posibilidades de hacer frente a una situación como la de salud pública, la de pandemia que el mundo ha experimentado, tenía que venir por dos lados. Primero, por un componente importante que pudiera el gobierno o el sector público inyectar dinero a la economía. Y eso solamente se puede hacer a través del endeudamiento público. Afortunadamente, si bien había una situación restrictiva sobre las finanzas públicas, afortunadamente Panamá todavía es un país con muy buena capacidad de acceso a los mercados de capitales. Como mostró Carlos en su gráfica anterior, Panamá está entre los 3 países de América Latina con mejor calificación de riesgo y con menor diferencial o spread frente a los mercados internacionales. Eso es lo que ha hecho posible, primero, lograr el nivel de crédito que se logró el año pasado, y segundo, la emisión que se hizo durante inicios del mes de marzo. Eso nos da una idea de cómo el gobierno pudo moverse eficaz rápidamente para poder hacer frente a los recursos del tema presupuestario y a los mayores gastos derivados del problema de salud pública. La segunda fuente que tenemos que cuidar es un poco la parte del sistema bancario. Evidentemente, la forma que vamos a tener para ir haciendo frente a los retos de esta crisis de salud y de reactivación de la economía va a ser encontrar y tener un sistema financiero, un sistema bancario sólido, estable y seguro. Solo mediante un sistema bancario seguro, líquido y estable vamos a permitir o se va a poder favorecer que las empresas puedan tener acceso al crédito. Pero lo que estamos viendo, la realidad que nos está mostrando es que la situación de salud pública ha tenido un impacto material sustantivo sobre la economía real.
La gráfica que compartimos muestra en el cuadrante derecho toda la tendencia que ha tenido el índice de desempleo desde el año 1963 hasta las últimas cifras disponibles en el año 2020. Nótese, por ejemplo, que Panamá había gozado en los últimos 15 años, desde aproximadamente el año 2005, de niveles de desempleo de un solo dígito. Desde el periodo de 1984 aproximadamente hasta el año 2015, el índice de desempleo de Panamá fue siempre de 2 dígitos. A nosotros nos tomó 15 años poder reducir esos índices de desempleo que en algún momento durante la crisis del 89 llegaron hasta casi 17%, poder reducir ese nivel de desempleo a los que hemos tenido en los últimos 10 años. Pues bien, esta crisis va a tener un impacto, y aquí es donde viene nuestro principal problema. Esta crisis va a tener un impacto ha tenido y tiene un impacto sobre el sector real de la economía, y hace que la tasa de desempleo, si usamos como referencia las estadísticas que ha proporcionado el Ministerio de Trabajo en cuanto a los contratos que se han cesado, a nosotros nos llevan a proyectar que esa tasa de desempleo pudiera estar en alrededor de casi entre 13 y 14% hacia fines de año. La gráfica que mostramos a la izquierda muestra la correlación que existe entre el nivel de desempleo en la línea azul y la morosidad en la línea roja. Si lo proyectáramos tal cual, podríamos pensar de que en efecto los niveles de morosidad del sistema podrían llegar a niveles que serían difíciles de manejar. Ahí es donde viene entonces la acción regulatoria, y en la que hemos trabajado de manera conjunta con la industria bancaria. La superintendencia aprobó en marzo, apenas inició la crisis, una regulación que dio las herramientas a los bancos para poder modificar, y nuestro énfasis, nuestro enfoque original fue tratar de preservar lo más posible la cartera de crédito que estaba normal, o sea, la cartera de crédito que se está pagando de manera corriente, que representa alrededor de casi entre el 87 y 90% del total de la cartera del sistema bancario. Y lo que hicimos fue permitirle a los bancos que esos préstamos los modificaran. Esa modificación incluyó no solo a la cartera normal, sino también a la cartera que se clasifica como mención especial, a la cartera que tuviera algún nivel de atraso en los últimos 90 días, y además a todos los créditos que hubieran sido reestructurados, pero que todavía estuvieran en condición normal. Ese fue el objetivo nuestro para poder, y la medida regulatoria nuestra, para tratar de que el manejo que tuviera la banca pudiera ser de la manera más efectiva. Vamos a la siguiente filmina, por favor. Y esta información Carlos la ha compartido en detalle, y no voy a tratar de demorarme mucho en este punto. Pero lo que ha hecho la banca es, frente a este cambio regulatorio, entonces ha modificado las condiciones de la cartera de préstamos local del sistema. Estamos hablando de que en total ya se ha modificado, como muy bien lo señaló, también lo expresó Carlos Benante, un saldo de cartera de alrededor de casi 23.150 millones de dólares, lo que representa cerca del 41% del total de la cartera. Y eso ha beneficiado a cerca de 817.575 operaciones de crédito. Del lado corporativo, estamos hablando de que esa cartera
representa alrededor de casi 9.491 millones de dólares, o sea, casi un 36% del total de la cartera corporativa. Y ahí vemos por los diferentes sectores, como se mostró en antes, que en efecto los principales renglones están asociados tanto a las modificaciones que se han podido realizar en el sector comercial, en el financiamiento interino de construcción y en el sector servicio, que incluye quizás a uno de los sectores más afectados en el caso del sector turístico. Siguiente, Firmina, por favor. Frente a eso, frente a esta situación, además de estas medidas regulatorias, el gobierno nacional y con el gobierno nacional a través del Ministerio de Economía y Finanzas y también con el trabajo coordinado con el Banco Nacional de Panamá, nos hemos planteado el objetivo de poder dar más sostenibilidad al sistema bancario nacional. Y eso lo hemos pensado y lo hemos revisado con mucha profundidad, porque estamos convencidos de que un sistema bancario seguro, sólido y estable es la mejor forma para que la economía pueda volver a reactivarse. Para ello, lo que hemos conversado con las autoridades es la creación de un fondo de liquidez que sería para atender necesidades transitorias de liquidez del sistema bancario. No es un fondo ni de salvataje para salvar a ningún banco, ni tampoco son líneas de crédito de capital de trabajo para ningún banco. Lo que queremos evitar, lo que queremos ser lo más prudente es poder mantener la liquidez y seguridad del sistema bancario. Hasta ahora hemos visto afectaciones en el resto de la economía real. Lo que no nos podemos permitir es que esa crisis en la economía real se traslade también al sector financiero. Entonces, la manera como hemos diseñado es que tengamos un fondo que entre presiones de la liquidez, necesidades de liquidez transitoria, los bancos puedan tener un recurso de manera tal que sus operaciones normales de crédito se puedan hacer y con la debida normalidad y poder ir estimulando a toda la economía real. Ese fondo, hasta ahora, el gobierno nacional, el Ministerio de Economía, ha podido contratar una facilidad con el Fondo Monetario por alrededor de casi 500 millones de dólares. Y desembolso que ya está aprobado por el directorio del fondo y que debe estar ya en proceso de desembolso. Además de ese programa, el gobierno ha podido, el Ministerio de Economía y el Banco Nacional de Panamá han podido contratar una facilidad o un programa de garantía con la Agencia de Garantías del Banco Mundial, por sus siglas en inglés conocida como el MIGA, lo que le va a permitir al Banco Nacional tener acceso a créditos con otras instituciones bancarias de muy alto nivel en términos y facilidades y condiciones mucho más beneficiosas que lo hubiera podido realizar en este momento, en esta coyuntura difícil, porque cuenta con esta garantía. Esta garantía, en el caso del financiamiento que se está realizando el Banco Nacional, es alrededor de casi 500 millones de dólares. Para eso se está creando un fideicomiso en el Banco Nacional y podrán participar, podrán tener acceso a este fondo únicamente los bancos privados de licencia general. Los bancos oficiales no participarán para uso de esta facilidad. Y la operatividad de este fondo va a correr a cargo del Banco Nacional y los bancos, para poder tener acceso a ese fondo, deben contar con la no objeción de la Superintendencia de Bancos. Siguiente, Firmina, por favor. Este es un diagrama
muy sencillo o muy esquematizado de cómo va a operar este fondo de liquidez, en donde el mismo se va a alimentar por recursos del Fondo Monetario y de los bancos internacionales con la garantía del Banco Mundial. El fideicomitente del fondo será el Ministerio de Economía y Finanzas, el fiduciario el Banco Nacional de Panamá. Los beneficiarios de este fideicomiso entonces son el fideicomitente, porque recibe los fondos de vuelta, y los bancos participantes, los bancos privados, que son beneficiarios adherentes de la forma cómo los bancos accederán. Hay dos mecanismos que hemos encontrado para que esto sea un mecanismo lo más rápido y ágil y funcional posible, que son a través de líneas de riesgo con valores elegibles, de acuerdo a términos y condiciones que se pacten en el contrato de fideicomiso, y además también a través de líneas de crédito rotativo. Esos recursos serán desembolsados en la cuenta que cada uno de los bancos mantiene en el Banco Nacional de Panamá. Siguiente fitina, por favor. Y ya para cerrar, yo creo que en resumen, yo les diría que el gobierno ha pensado y así lo está desarrollando, ya quizás con un paquete de estímulo directo a la economía que tiene, yo diría que dos componentes. Por el lado del sistema bancario, a través del fondo de liquidez, como les he comentado, lo que le da seguridad, le debe dar seguridad y estabilidad a la operación del sistema y mitigar cualquier efecto adverso sobre la liquidez que pueda tener la crisis económica. Esa es una primera manera como vemos que esto va a permitir que la operación normal del sistema bancario pueda seguir inyectando dinero a la economía. Segundo componente, el gobierno nacional con el Banco Interamericano de Desarrollo tiene un programa también de apoyo y estímulo a la economía que tiene dos componentes claros. Uno, recursos por alrededor de casi 150 millones que ya el gobierno nacional, el presidente y el ministro de Desarrollo Agropecuario lo han anunciado, que van a ir a apoyar al sector agropecuario. Quizás como uno de los sectores que puede permitir una rápida recuperación de toda la actividad doméstica que venía en desaceleración importante, lo cual un flujo de 150 millones nos parece importante. Y lo otro, recursos al sector de pequeñas y medianas empresas, también por alrededor de casi 150 millones de dólares, y para ello se utilizará al Banco Nacional de Panamá como quizás sin que todavía esté definido totalmente, pero entendiendo que será algo así como un prestamista de segundo techo, para que los bancos privados puedan accesar líneas que permitan darle crédito al pequeño y mediano empresario, que es uno de los sectores más afectados durante esta situación. ¿Qué temas vemos o cuáles son los factores más importantes que vemos nosotros en el corto y mediano plazo entre el sector comercial y el sistema bancario? Creo que la primera tarea que queda por hacer, y que yo creo que ya los bancos han empezado ese proceso, desde todo el tema de poder modificar uno a uno las condiciones de crédito de los préstamos comerciales, es poder segmentar sus carteras por industria y sector económico de acuerdo a sus niveles de afectación. Creo que esa es la tarea más importante. No es un tema sencillo, pero evidentemente no todos los sectores, la crisis no va a golpear ni está golpeando de manera homogénea a todos los sectores económicos por igual. Hay sectores más afectados que otros. Entonces, ese es un tema
de vital importancia para que los bancos puedan tener un buen relacionamiento con sus clientes corporativos. Por ejemplo, es claro que el sector de turismo, por ejemplo, el caso del sector de hoteles, el caso del sector de restaurantes, probablemente va a ser el de más lenta o recuperación más atrasada, según nos han divulgado las autoridades de salud. Inclusive los niveles de proyección de ventas de estas empresas va a ser difícil de estimar y de comparar, por ejemplo, con los niveles de ventas que se tenían con los créditos que ya están aprobados. Entonces ahí hay una tarea importante de ver, y es una exhortación que se le hace a la industria, de ver cómo se van acomodando esos clientes y cómo se les puede ir apoyando con líneas de capital de trabajo en el momento en que se puedan hacer las reaperturas. Otro segundo factor importante es que es evidente que no todo lo vamos a poder cuantificar este año. Hay sectores y hay tendencias tanto de ventas y de poder ver cómo está la demanda de esos productos y servicios que podemos hacerlo este año, pero hay otros que vamos a tener que esperar hasta el próximo año para poder tener una sensibilidad correcta de cómo se va a ajustar el nivel de ventas de esos sectores. Tercero, muy importante, eso es esa tendencia o esas proyecciones hacia corto plazo y mediano plazo hay que documentarla de manera correcta. Veo y siguen habiendo escuchado mucho durante todas estas semanas y desde que empezamos a experimentar estimaciones y proyecciones sobre usos de recursos de crédito y también sobre los niveles de desempleo. Lo que yo creo que tenemos que ser es prudentes en poder tener estimaciones de manera correcta y sobre todo documentar eso por la nueva situación que van a tener los clientes. Y quizás el principal tema que desde el lado de la superintendencia nos ocupa y que también ocupa al sistema bancario es poder determinar claramente si cuando estamos examinando la situación del sector comercial y también la situación de los clientes persona natural, pero especialmente la situación de los clientes comerciales, es si estamos frente a un problema de liquidez por la coyuntura, un negocio que probablemente ahora como estamos en la situación de cuarentena, la demanda haya sido muy baja, pero una vez se reabran la actividad económica se puede volver a su condición normal, o si estamos frente a un problema de crédito, porque aún cuando se dé la reapertura vamos a tener y vamos a necesitar modificar y reestructurar esa operación, porque los supuestos de ventas van a cambiar. Entonces, esta es quizás una de las principales mensajes y consideraciones que yo dejo en la mesa. Creo que es una coyuntura compleja, difícil. En 1989, por ejemplo, cuando el país experimentó una crisis de magnitudes similares a la que tenemos hoy día, Panamá es una economía de servicios. Panamá es una economía con un sector terciario que representa casi 78% del Producto Interno Bruto. Es una economía orientada hacia afuera, principalmente. Con la crisis del 88 y del 89, la crisis era nuestra. La crisis política era de Panamá y la crisis económica era de Panamá. El entorno externo estaba ahí, estaba favorable, y eso favoreció una recuperación rápida, ordenada, y ayudó mucho las ayudas de crédito que pudimos tener y poder normalizar y poder tener una posición fiscal, retornar a una posición fiscal saludable. Hoy, en 2020, con esta crisis, la crisis la tenemos en Panamá, pero también existe a nivel global. Entonces, eso hace mucho más compleja la situación. Tenemos que entender
claramente que va a tomar tiempo, no va a haber una recuperación rápida, no va a existir la posibilidad de acomodar todo en muy corto plazo. Por eso yo creo que es muy importante las dos formas como nosotros desde la superintendencia estamos viendo que se puede reactivar la economía. Por un lado, ayuda del sector público, mayor gasto del sector público, y la única forma ha sido y será por crédito, y por el lado del sector privado con un sistema bancario seguro, sólido, líquido, estable. No podemos permitirnos que haya crisis en el sistema financiero, no podemos permitirnos que los bancos tengan dificultades. Por eso la creación del fondo de liquidez. Ahí ese es, diría yo, ese es el colchón con que se va a contar para que los bancos en su operación normal inyecten fondos a la economía. Y como dije, identificando muy bien cuál es la condición de cada sector y poder identificar cuando estamos frente a un problema de liquidez y cuando estamos frente a un problema de crédito. Muchas gracias por el tiempo, muchas gracias a todos ustedes por su tiempo y estamos a la orden para cualquier consulta que ustedes tengan a bien hacer. Muchas gracias. Ok, bueno, muchísimas gracias a los dos oradores. Nos han dado un excelente resumen de los temas más importantes que estamos viendo en estos momentos. Vemos que la superintendencia tiene una meta de mantener el sistema sólido, seguro y estable, como debe ser. Han identificado el desempleo como una de las variables fundamentales más importantes que hay que monitorear. Nos dieron una muy buena descripción de los fondos de liquidez que están en proceso para apoyar la recuperación. La Asociación Bancaria nos dio también un excelente resumen de la labor que han hecho. Básicamente 41% de las carteras han sido modificadas y todavía queda otra labor más importante aún con esta buena base de echar la economía para adelante. Entramos ahorita en el tema de preguntas y respuestas. Voy a empezar por Carlos Berguido, que lastimosamente tiene un compromiso y nos va a tener que abandonar dentro de poco. Entonces, le voy a hacer una pregunta y después continuaremos con las preguntas para Gustavo. Si me permiten un momento. Carlos, la pregunta que te están haciendo, primero el comentario, quien hace la pregunta, excelente presentación. ¿Cuáles serían los desafíos del sector bancario en Panamá, dado las ventajas que tendrían los sistemas financieros de Costa Rica y Colombia como miembros del OCDE? Gracias. Gracias, Frank, por la pregunta. Bueno, Panamá tiene un desafío que ha estado encarando desde hace mucho tiempo de cara a la relación con estos organismos como la OSDE y Gafi. Pienso que para poder contestar esa pregunta debemos echar para atrás un poquito y decir, bueno, y esto de las listas grises, Panamá ha estado enfrentando el reto de salir de las listas grises con mucha decisión. Y estoy seguro de que lo vamos a lograr en el mediano plazo, si es posible. Entiendo que hay una revisión que debía haber ocurrido, un peer review, un cara a cara que le llaman ahora en mayo, que se atrasó hacia septiembre. Y seguramente Panamá va a lograr salir de esa lista en algún momento. Pero creo que es uno de los retos más importantes, independientemente de la membresía o no de Colombia y Costa Rica en la OSDE,
es nuestra propia actitud frente a los retos de permanecer en estas listas y de todo lo que hay que hacer para salir de ellas, porque creo que es la única manera en que no solamente el sistema bancario, sino el país en general va a recuperar su buena reputación, que hasta cierto punto es señalada en base a criterios ya sobrepasados, superados, o quejas superadas, o obstáculos que hemos ido salvando y que no, lastimosamente, no se ven en los reportes más recientes, porque muchas de las evaluaciones que sirven de base para esas decisiones de inclusión o no en las listas grises son, entiendo que vienen de periodos de 2018 y hasta antes de eso. Este es el caso, por ejemplo, de la última inclusión de Panamá en la lista gris, en la lista que propone la Comisión Europea ahora, que tiene que ver con situaciones ya superadas, extemporáneas, ¿no? Entonces, independientemente de que Costa Rica y Colombia estén ahí, que eso pues les dará a ellos un peso importante en la mesa de decisiones de esas organizaciones, no veo por qué eso debe afectar a un centro que tiene una competitividad basada en criterios que no son necesariamente, van a erosionarse por esa participación de Colombia o Costa Rica. Al contrario, no creo que sea un tema para el sector bancario. Lo que sí es que en la medida en que nuestros vecinos mejoran su reputación, nosotros tenemos que jugar al juego de mejorar la propia reputación de Panamá, y eso lo vamos a lograr siempre y cuando el país esté comprometido con la agenda de no estar en estas listas grises, no porque nos las impongan, sino porque nos convenzamos como país, como nación, como sector empresarial, de que es la mejor manera para propiciar buenos negocios en Panamá y un buen clima de negocios, Frank. Gracias. Ok, muchísimas gracias. Yo añadiría la respuesta que muy bien ha expresado Carlos. Yo creo que excelente el punto del tema de la actitud. Yo creo que hay que precisar también algunas otras dos consideraciones claras. Primero, Panamá ha hecho avances importantes en materia de poder actualizar todo su marco legal y regulatorio en materia de prevención de blanqueo de capital. Hemos hecho un avance sustantivo, quizás de los mejores que ha podido haber hecho algún país en toda Latinoamérica. Pero de la manera que nos están midiendo, no nos están midiendo solamente por contar un marco regulatorio, sino nos están midiendo porque ese marco regulatorio sea efectivo, o sea, tenga efectividad. Las condiciones que permitieron que Panamá fuese incluida en una lista de países con deficiencia en materia de efectividad de prevención de blanqueo de capitales no están asociadas al sector bancario y financiero. Eso es un punto que hay que dejar muy claro. Casi todas están asociadas a retos que tenemos en la parte del sector real de la economía, especialmente en el tema de la estructura societaria. Hemos hecho y hemos dado, creo que, los avances y estamos en ese proceso de preparación ya de crear el marco legal y ya poner en marcha las condiciones que nos permitirían tener un registro de beneficiarios finales y además poder tener la capacidad de compartir información con cualquier país que quiera tener información sobre beneficiarios finales de sus países de origen. Yo creo que ese es un elemento muy importante. El tema que estamos enfrentando ahora, como muy bien señalaba Carlos, es que todo el proceso se ha pospuesto, se ha retrasado por el tema del COVID, así que quizás nos tome un poco más del tiempo que nosotros hubiésemos deseado y hubiésemos querido, y para lo cual estamos preparados desde los más altos niveles hasta todo el equipo técnico que ha estado trabajando en este tema.
pero estamos seguros, como muy bien lo ha expresado Carlos, yo creo que hay la voluntad, y eso es lo más importante, hay la voluntad de poder salir y sacar al país lo más pronto posible de estas listas discriminatorias. Ok, bueno, muchísimas gracias, Gustavo. Carlos, sé que tienes un compromiso, entonces, mira, te damos muchísimas gracias por habernos acompañado. Quiero ver si podemos aprovechar unos 5 o 10 minutos con Gustavo, visto la hora, y hacerle unas 2 preguntas que quedan pendientes. Y a Carlos, un tremendo aplauso aquí por el webinar y por la conferencia. Muy buenos comentarios en unos momentos bien especiales que está viviendo el país. Y con gente como ustedes y los organismos que representan, yo creo que vamos todos a esa reactivación en el 2021 que todos estamos esperando. Gracias, Carlos. Muchas gracias, Frank, y a la Cámara, Gustavo, por tu excelente presentación, y a todos los participantes. Yo me despido, lastimosamente tengo otro compromiso. Muchas gracias, hasta luego. Gustavo, entonces, mira, un par de preguntas que quedan pendientes. Las otras preguntas que hemos recibido las podemos ir contestando más tarde por correo electrónico. Una pregunta: ¿el gobierno central ha considerado crear un banco de fomento para apoyar a las empresas en distintas necesidades? Mi respuesta en este momento sería que creo que no está dentro de los planes que tiene el gobierno a muy corto plazo. Siento que el Banco Nacional de Panamá y la Caja de Ahorro, que son los 2 bancos estatales, y además de la estructura de banco de fomento que tiene, con el caso del Banco de Desarrollo Agropecuario al primario de la economía, son los mecanismos con los que contamos en este momento. Poder crear un banco de fomento implica igual todo un tema de la institucionalidad y mayor gasto que se requiera para poder poner en marcha una institución bancaria, y creo que si ha habido un mensaje muy claro por parte de las autoridades en materia de política económica, es que los recursos en este momento son escasos, hay que priorizar. Y sentimos que con la institucionalidad que tiene el país en materia del sector financiero, tenemos para poder abordar los problemas de diferentes empresas según las diferentes necesidades. Okay. Gustavo, una segunda pregunta tiene que ver un poco con uno de los pilares que mencionaste, que es la modificación, o sea, el acuerdo que permite la modificación a los créditos. Nos preguntan, ¿la superintendencia emitirá alguna modificación al acuerdo 2-2020 o circular a efectos de incluir lo acordado por la ABP mediante el compromiso del 4 de mayo sobre la moratoria a diciembre y no ejecución de garantías hipotecarias? Sí, nuevamente, gracias por la pregunta. En efecto, la superintendencia va a revisar el acuerdo 2020, primero para quizás algunas discusiones y aclaraciones, y 2, evaluar, como en efecto lo hace la pregunta, evaluar si el tiempo que hemos dado a los bancos para poder completar la revisión con sus clientes es el tiempo adecuado, o si todavía se requeriría algún tiempo adicional. Hoy todavía es quizás un poquito prematuro para decir cuánto tiempo adicional vamos a dar. Estamos todavía dentro de los plazos de 120 días que le habíamos dado desde marzo. Ese plazo se vence aproximadamente en mediados de julio, pero en su momento, si hay necesidad, la superintendencia está abierta a que este trabajo se haga de la manera más eficiente posible. Y respecto a los otros acuerdos, yo creo que hay que tener claridad sobre el anuncio que hizo la asociación reciente. La primera prórroga que dan los bancos, en efecto, es una prórroga automática. La primera que se dio por casi 90 días, que se hizo de manera generalizada. Carlos explicó muy bien que eso incluyó tanto a clientes que tenían o no tenían la capacidad para pagar, y la responsabilidad de los clientes bancarios, del panameño, de las empresas, de que tenía su trabajo y ha podido completar y cumplir con sus obligaciones.
Los otros clientes que están visto afectados por este tema se vieron beneficiados con esta prórroga automática. Lo que la asociación comunicó formalmente en la conferencia con el presidente de la República es que en efecto el aplazamiento iba a hacerse hasta el mes de diciembre. Este aplazamiento hasta el mes de diciembre, a diferencia del primero, no es automático. Este es un aplazamiento que va a ser revisado de acuerdo a la situación de cada préstamo a préstamo, tanto para clientes comerciales, como se ha hecho, como para clientes de banca de personas. Si un cliente está afectado, entonces tiene que comprobar que en efecto eso se ha hecho, explicar su situación y cuál es su condición económica. De ahí nuestro mensaje de la importancia que tiene para el sistema de bancario de poder segmentar cuáles son las industrias más afectadas y cuál es el nivel de afectación de las diferentes actividades económicas. Pero para hacer todos estos temas no se necesita y no se requiere modificar en sí el acuerdo de 2020, el 2020. Este acuerdo ya da toda esa facilidad para eso. Lo que estamos para revisar es si ese plazo de 120 días requiere alguna extensión o no. Y en ese tema estamos totalmente abiertos. Ok, perfecto. Muchísimas gracias, Gustavo. Lastimosamente, por el tiempo y la hora, no vamos a poder contestar todas las preguntas. De nuevo, mándenlas, por favor, por correo electrónico a AmCham y entonces contestaremos, las dirigiremos y las contestaremos de forma individual. Le queremos agradecer a Gustavo y a Carlos por su bien valiosa participación en este webinar. Esperamos que para todos los oyentes les haya sido de mucha utilidad. Agradecemos también a los patrocinantes de este evento, 3M, KPMG, Ricardo Pérez, Atlas Bank, Panama Canal, Delta y Citibank y Chevron por habernos apoyado. A todos los miembros de AmCham que nos acompañan en este innovador webinar, en esta nueva norma que estamos viviendo, y en particular vi que se conectaron dos pioneros de la banca aquí en Panamá y que nos han seguido en este webinar, don Lucho Moreno y Paul Smith, que les mando muchos saludos. Muchas gracias a todos y los mantenemos informados para nuestro próximo webinar. Saludos.